recibiremos al profesor Pablo Gálvez Ortega, director de la Escuela de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien nos presentará desafíos de la docencia en inteligencia artificial, salud digital y o redes sociales. Bienvenido, profesor. Hola, buenas a todas, todos y todes. Mientras se coloca la presentación, me gustaría preguntarles, para que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes conocen el concepto de inteligencia artificial? Vamos a ver en sala, más o menos un 50-60%. ¿Quiénes de ustedes ha utilizado ChatGPT en el último tiempo? Más del 60% de ustedes. Esto es lo que ocurre habitualmente. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros en general, no conocemos el concepto de inteligencia artificial, pero sí utilizamos sus herramientas. Y esto ocurrió durante muchos años, pero el boom empieza con la aparición de nuestro querido programa ChatGPT en menos de un año atrás. ¿Qué sabemos sobre la inteligencia artificial aplicada a la docencia, particularmente en la formación de matronas y matrones? Muy poco. Como muchas de nuestras publicaciones en el área de la matronería, existe escasa evidencia de publicaciones en nuestra disciplina, lamentablemente, pero la inteligencia artificial, como un concepto de aparición de nuevas tecnologías, existe desde hace miles y millones de años. Como se observa en esta imagen, partimos desde la creación de instrumentales que tenían que ver con la mejora del ganado y la agricultura, hasta la aparición de los computadores en los últimos años y finalmente el uso de las tecnologías actuales, que son las que más nos llaman la atención como inteligencia artificial, que más que nada se basa en la automatización de los procesos y nuevas herramientas tecnológicas asociadas al uso de Internet. John McCarthy, que es un profesor de la Universidad de Stanford, es una de las principales personas que ha definido muy básicamente el concepto de inteligencia artificial para aterrizarla a un terreno que todos y todas podamos entender. Y él define la inteligencia artificial como una ciencia, una ingeniería de fabricar máquinas inteligentes que de alguna forma ayuden el progreso humano, relacionando tareas que tienen que ver con el uso de estas máquinas para comprender la inteligencia, pero acepta que la inteligencia artificial no tiene que limitarse a métodos que sean biológicamente observables. Y esto es como nosotros en general vemos lo que es la inteligencia, o sea, un computador que nos entrega respuestas altamente elaboradas a preguntas que podemos hacer. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial asociada a la docencia y a otros ámbitos desde su creación? La personalización del aprendizaje es uno de los puntos más importantes porque permite reducir estas brechas que Estíbaliz en su presentación mencionaba, que era el uso de herramientas computacionales que no necesariamente favorecían el aprendizaje de cada estudiante, y en este caso así se permitiría cuando se utilizan apropiadamente. Genera mayor eficacia en todos los procesos, sobre todo en procesos educativos. Tiene mayor objetividad, sobre todo en procesos evaluativos, ya que se mantienen estándares más certeros en la aplicación de instrumentos de evaluación de estudiantes. Detecciona las dificultades del aprendizaje, o sea, detecta aquellas falencias que existen en procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes, retroalimenta inmediatamente cuando el proceso sobre todo está automatizado, apoya la inclusión educativa, favorece un aprendizaje adaptativo de la mano de la inclusión, favorece un aprendizaje gamificado, un concepto que aparece hace más de una década en el aprendizaje de educación básica en adelante, favorece la enseñanza virtual y por sobre todo potencia la investigación y el análisis de la información obtenida en el ámbito de la educación. En esta imagen les muestro un poco cuáles son aquellos top 10 de la utilización de las herramientas de la inteligencia artificial al mes de agosto del año 2023. Como vemos aquí, no están ordenadas por mayoritariamente qué es de mayor uso o menor uso, pero hay mucho que tiene que ver con la naturalización del lenguaje, la utilización del reconocimiento de los discursos. Lo más conocido es cuando las aplicaciones tecnológicas permiten traducir, por ejemplo, discursos que están siendo en vivo a un escrito inmediato, el reconocimiento de imágenes transformadas en texto escrito, el uso de máquinas de aprendizaje complejo, análisis de texto, entre otras formas de utilización de la inteligencia artificial. Y este gráfico les muestra a ustedes ya cuál es el orden de la utilización a nivel mundial de las herramientas de la inteligencia artificial. Como se observa en la imagen,
La asistencia por voz, que aparece, si ustedes recuerdan, hace muchos años con Siri o aplicaciones, por ejemplo, asociadas a sistemas de Google, existen y se utilizan y han seguido utilizándose, pero se han ido mejorando a medida que avanzan las tecnologías. El procesamiento el entendimiento del lenguaje natural de las personas también ha ido mejorando. Antes existían programas computacionales que reconocían la voz en un patrón dictatorio que era como muy mecanizado. En cambio, actualmente se reconoce la voz natural cuando nosotros y nosotras hablamos de cualquier tema. Reconocimiento de texto, visualización de imágenes computacionales, el uso de drones, etc. O sea, si se fijan, son herramientas que no necesariamente aparecen desde la llegada de nuestro querido chat GPT. Ahora, el uso de la inteligencia artificial va de la mano con desafíos, sobre todo éticos, que son los que se han cuestionado desde la creación de estas nuevas herramientas. Si ustedes recuerdan, el creador del chat GPT, cuando se publica a nivel mundial, dice, ojo, tengan cuidado con esta herramienta porque puede producir mucho daño si cae en manos inadecuadas. Y de esto van de la mano aquellos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con sesgo y discriminación del uso de las herramientas cuando no se puede universalizar su uso, la transparencia y rendición de cuentas cuando se desconoce desde dónde se proviene la información, la creatividad y la propiedad, que es uno de los problemas más importantes de esto. Ya no se sabe en todos lados qué es lo que se está creando en base a la inteligencia de un ser humano, sino que no sabemos si efectivamente tiene o no tiene implicancias el uso de herramientas tecnológicas en distintos productos. La manipulación social y la desinformación, ejemplos claros en los procesos electorales a nivel mundial, por ejemplo. La privacidad, la seguridad y la vigilancia, que ha sido un tema importante, sobre todo en grandes empresas como Google, de hace muchísimos años, cuando se empiezan a automatizar los procesos. El desplazamiento laboral favorece que los trabajadores y las trabajadoras estén desde lugares remotos para hacer sus implicancias, y uno de los elementos que menos se ha visto hoy, pero que más miedo se tiene, es la generación de armas autónomas para, obviamente, la utilización en guerras. Desde aquí entonces nacen algunas limitaciones que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Se reduce la interacción humana, eso es inevitable en el uso de este tipo de herramientas electrónicas. Falta empleo para profesores y profesoras porque, como vamos a ver más adelante, la inteligencia artificial reduce los procesos administrativos de la gestión académica y por lo tanto llegan ciertos puntos que están recién estudiándose, se reduce la necesidad de recurso humano en la formación de estudiantes. Dificultades financieras, porque obviamente hoy en día muchas de estas herramientas son de pago. Déficit de la inteligencia emocional, los aspectos que tienen que ver con competencias socioemocionales o transversales de los estudiantes no se ha logrado todavía potenciar muy potentemente, valga la redundancia, con este tipo de elementos, y eso produce en algunos casos dificultad de comunicación, que es uno de los puntos que aparece más adelante, adicción a la inteligencia emocional. Desde que aparece ChatGPT, vamos a mostrarles gráficos, todo el mundo empezó a utilizar ChatGPT para todos los productos que tenía que entregar, sobre todo en el ámbito de la docencia. Y así empiezan a aparecer, de hecho, programas de inteligencia artificial que detectan el uso de otras inteligencias artificiales. Reduce la capacidad de pensamiento, sobre todo crítico y reflexivo, en los estudiantes y las estudiantes y profesionales que utilizamos las inteligencias artificiales, y pueden existir problemas del mantenimiento cuando las herramientas no se utilizan apropiadamente o no tienen la mantención o actualización constante. Una de las cosas más importantes del uso de la inteligencia artificial para los procesos educativos tiene que ver con la adaptación curricular. Los currículum con los que se trabaja actualmente, o la currícula con la que se trabaja, no necesariamente implica el uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes, o lo hace de forma más implícita. Y una de las cosas que se necesita es fortalecer las metodologías de la enseñanza que permitan el uso de la inteligencia artificial. Es así como se han actualizado, por ejemplo, taxonomías como la de Bloom para un mundo digital desde hace algunos años, para que el cuerpo docente y los estudiantes utilicen estas herramientas de manera oportuna, eficiente y eficaz, sin tenerle miedo a su uso, porque es inevitable que se utilice. Los procedimientos de evaluación tienen que estar guiados o pueden estar guiados por este procedimiento, ya que, como vimos, sistematiza mejor la información, la mejora, la hace más estandarizada, y favorece enormemente la gestión académica, reduciendo considerablemente los tiempos de académicos y académicas en los procesos educativos. Por lo tanto, y esto va de la mano con el concepto de la adquisición o el fortalecimiento de las competencias digitales, una temática que
Empezamos a hablar hace muchos años atrás, sobre todo cuando aparece la pandemia y nos dimos cuenta, como mencionaban en algunas de las presentaciones anteriores, que no estábamos preparados y preparadas para el mundo digital, pese a que se pensaba que sí. Sobre todo se asume, hay mucha evidencia que demuestra que se asumía que las personas jóvenes y los estudiantes manejaban las tecnologías de manera innata, porque son nativos tecnológicos. Sin embargo, no ocurría eso en todos los ámbitos, sobre todo cuando no existe un acceso a Internet universal, que en nuestro país es muy amplio, pero incluso en países de la región no lo es. Entonces, las competencias que un docente o una docente tiene que manejar de aquí en adelante, que probablemente las empresas o los lugares de trabajo van a empezar a exigir, tiene que ver con la capacidad de generar contenido digital, la capacidad de resolver problemas con inteligencia artificial o uso de herramientas tecnológicas, el uso de datos, manteniendo la seguridad de los mismos, entre otros. Y aquí les presento entonces cuáles son las herramientas que más se utilizan, principalmente de consulta en Google, para acceso indirecto a la herramienta. Y si se fijan ustedes, aparece ChatGPT en primer lugar, si miramos la imagen de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo, y otras herramientas que lo que van a ayudar es, como dijimos al principio, a responder preguntas, estructurar escritos, responder imágenes, crear imágenes de manera autónoma, crear videos de manera autónoma, mejorar ciertas resoluciones de problemas, transformar audio en texto, etc. O sea, el mundo es infinito en el uso de la inteligencia artificial. Aquí aparece otro infograma que les muestra a ustedes también cuáles son las herramientas más utilizadas en educación. Más ampliamente, nuevamente ChatGPT aparece desde los primeros, siendo uno de los más importantes a nivel global, y aquí hay una imagen donde ya los muestra clasificados por distintos tipos de uso, cuando queremos, por ejemplo, hacer actividades que potencien la creatividad científica, o la visualización de elementos narrativos, o por ejemplo, creatividad musical, entre otros. O sea, el mundo es infinito, las herramientas hay montones gratuitas, también hay montones de pago, y que les entregan diferentes posibilidades de acceso y uso. Este gráfico entonces les muestra, como yo les mencionaba, desde que aparece ChatGPT, cuánto se demoran nuestras redes sociales, que son las primeras plataformas que utilizamos que contienen ya contenido de inteligencia artificial. Recordemos, probablemente han escuchado el concepto del algoritmo, que les lee o que se empieza a ejecutar cuando ustedes utilizan una red social y les empieza a mostrar aquellos elementos que para ustedes son interesantes según las veces que ustedes dan like, según las imágenes que miran por más de un tiempo, el video que lo dejan correr por completo, e incluso algunos dispositivos que escuchan conversaciones, efectivamente empiezan a tirar publicidad, por ejemplo, del viaje que ustedes quieren hacer o del producto que quieren comprar. O sea, hace mucho tiempo la inteligencia artificial está entre nosotros. Y este gráfico les muestra a ustedes entonces que Netflix, que es una plataforma de streaming que aparece en el año 1900, 3.5 años en alcanzar 1 millón de usuarios. En cambio, ChatGPT, que está al final, con una barra muy pequeñita, lo hizo en solo 5 días. Y así, obviamente, Instagram, Spotify, desde abajo hacia arriba, las redes que más se utilizan o las herramientas que más alcanzaron una capacidad de acceso rápido. Obviamente, es muy distinto el contexto en 1999 al año 2023 o el año 2022. Este gráfico les muestra a ustedes cómo los usuarios fueron creciendo por el uso de ChatGPT como la principal inteligencia artificial desde noviembre del 2022 hasta junio del 2023. Y esto es lo que ocurre habitualmente con el uso de cualquier herramienta de este estilo. ChatGPT fue un poco más, una curva mucho más empinada inicialmente, donde se incrementa muy rápidamente los millones y millones de usuarios. Sin embargo, ya se ve una caída desde junio al uso constante de la herramienta. Y otro de los puntos que es importante de asociar, aparte de la docencia, es la salud digital. O sea, cómo las herramientas de inteligencia artificial nos permiten ahora que ya formamos profesionales de salud en un ambiente educativo tecnologizado, con uso de inteligencia artificial, cómo lo llevamos a la salud digital. La salud digital también existe hace algunos años. La creación, por ejemplo, del Hospital Digital en nuestro país es un implemento que ha sido tremendamente útil. No alcanza todavía una cobertura nacional a todos los procesos que tenemos, pero ese es el objetivo central a lo que se quiere llegar. Y como ustedes probablemente han escuchado, ya tenemos teleconferencias o llamadas de videollamadas con médicos, con profesionales de la salud, para poder hacer un acceso mucho más universal a un sistema tecnológico en salud, que esa es la principal herramienta que se conoce como uso de inteligencia o de tecnologías en el ámbito sanitario,
pero hay muchas otras también, como por ejemplo el facilitar el análisis de los datos en salud. También se ha utilizado mucho respecto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es nuestra relación como matronas y matrones respecto a la participación de usuarios y usuarias en un contexto digital o en la salud digital? Esto favorece el acceso a la información. O sea, no hay nada más fácil que un usuario pueda ver un video respecto a un proceso, por ejemplo, del parto, de la atención del recién nacido, videos cortos, precisos, que apunten un mensaje como un comercial en la televisión, y eso ayuda obviamente a impactar mejor en nuestros usuarios y usuarias. La autogestión de la salud, la persona puede pedir una hora, dependiendo obviamente en nuestro país del sistema en el que se encuentre, digital, para tener una consulta por telemedicina. Lo mismo entonces las consultas y el monitoreo remoto, la atención es mucho más personalizada con el uso de estas herramientas, hay mayor adherencia al tratamiento, estos estudios son nuevos, aparecen en pandemia, y los que hay, que son de pocas personas hasta ahora, han demostrado una mayor adherencia a ciertos tratamientos. Hay mayor educación y sensibilización de las poblaciones porque se sienten muy cercanas a los elementos tecnológicos. Prevención y detección temprana de patologías, comunicación mejorada en algunos ámbitos, y la privacidad y seguridad de los datos cada vez están mejorando respecto al inicio de cuando se utilizaban estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, este es un gráfico que les muestra a ustedes cuáles 8 principios rectores sobre la transformación digital que tenemos que considerar en el sector salud. Uno es universal. Es una de las cosas fundamentales de la salud digital, pero es una de las más difíciles de cumplir porque involucra muchos recursos para poder ser implementado. Dos, que ojalá todo proceso en salud tiene que tener un componente digitalizado, al menos inicialmente, y esa es la premisa que tiene nuestro Ministerio de Salud en muchos lugares donde está trabajando muy potentemente con Hospital Digital. La salud digital inclusiva favorece obviamente la atención de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o diversidad u otras instancias, reduciendo incluso, y eso está demostrado, aspectos discriminatorios de la atención en salud. La interoperabilidad, o sea, que la salud nos conecte a todos los profesionales de salud o ciertas redes o lugares específicos que requieren de comunicación expedita, favorece la no discriminación y un trato respetuoso, obviamente potenciando el respeto por los derechos humanos. El uso de la inteligencia artificial tiene que ser elemento fundamental de la formación en salud digital. Seguridad de la información nuevamente, y tener una arquitectura de la salud pública que permita, valide y fomente el uso de las herramientas tecnológicas en salud. Entonces, si pensamos en todo esto que hemos visto, ¿cuál es el futuro de la educación y la salud, sobre todo en formación de matrones y matronas en Chile y el mundo? Se viene, ya está. Esta imagen, lo que les he mostrado a ustedes, es una de las últimas adquisiciones que tienen algunas universidades, que es procesos clínicos que se trabajan en contextos de simulación virtual. Lo que se está trabajando actualmente, esto ya está al acceso de muy bajo costo, solamente con pantallas de celulares y lentes de cartón. Se pueden crear ambientes virtuales tecnológicos, y el paso siguiente que viene ahora en la formación de estudiantes es la generación de hologramas, donde más de un estudiante pueda participar en la creación de un elemento anatómico, la movilización y el reconocimiento de estructuras anatómicas. En ese paso va el tema de la confección o el uso de herramientas de inteligencia artificial en formación de profesionales en salud. Bueno, y por último, explicarle a usted entonces por qué es tan importante incorporar la inteligencia artificial. Esto es un win-win para todos los participantes de un proceso educativo. Un estudio que se hizo a profesores en Canadá, Singapur, Reino Unido y los Estados Unidos demostró que los profesores que en promedio trabajan 50 horas a la semana, en promedio, utilizan alrededor de un 50% de su tiempo en gestión académica. Y eso significa que el otro 50% está destinado para la comunicación con estudiantes. Por lo tanto, en el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver que la preparación de material, la preparación de evaluaciones y retroalimentaciones, el desarrollo profesional y la administración ocupa mucho tiempo para un docente a la formación de sus estudiantes, que es el lado izquierdo de la pantalla en este caso. Por sobre todo la formación o el potenciamiento de habilidades transversales o mal llamadas blandas.
Y la inteligencia artificial lo que pretende es esto. Este gráfico les muestra a ustedes entonces un estimativo de las horas que un profesor o una profesora debería demorarse en preparación de materiales, que son 10.5 horas. Y el uso de la inteligencia artificial bien utilizada lo que hace es reducir 5,5 horas de ese tiempo para que solo utilice 5 y que esas 5,5 entonces se destinen al trabajo con estudiantes. Lo mismo ocurre si vemos en evaluación y feedback, se reducen 3,5 horas, en administración se reduce un 50%, la instrucción de los estudiantes frente a las actividades, el explicar la instrucción al estudiante se reduce en 14,5 horas, dejando solamente 2 horas a ese proceso porque está automatizado. El estudiante por sí mismo puede llegar a las instrucciones de la actividad que se quiere realizar e incluso realizarlas de manera autónoma. Por lo tanto, está demostrado el beneficio que tiene el uso de las inteligencias artificiales para estudiantes y para docentes. Bueno, por último, les vamos a mostrar un video. No les vamos a mostrar. Así les vamos a mostrar un video. El segundo. Que en realidad les resume a ustedes un poco lo que hemos visto en esta presentación. No hay que tenerle miedo al uso de las herramientas de la inteligencia artificial, porque van a favorecer que nos conozcamos más, que nos comuniquemos más y que mejoremos por sobre todo nuestro desempeño clínico o como profesionales, como matronas y matrones. Y ahora viene eso. Sí, ahora viene, no se preocupe, va a aparecer. Está casi listo. Bueno, la invitación, más que nada la invitación es que la inteligencia artificial ya está aquí, no tenemos que esperar al año 2050 para que llegue, tenemos que aprovecharla, tenemos que utilizarla porque tiene beneficios. El mundo de la información digital es parte del mundo que ya vivimos actualmente. Muchas gracias.